Buenas noches, una nueva emisión de Hablando del Sistema. Vamos a hablar de Vicentín, de Sancor y que todo termina en Argentina. Para hablar de este tema y encadenarnos con la realidad argentina, Carlos Pagni, para La Nación Más, publicó un informe muy esclarecedor, pero hay que hacer notar que no habló ni un segundo del vaciamiento de la empresa ni de la complicidad de las autoridades del Banco Nación durante la gestión Macri. Esto le quita objetividad. Por lo tanto, de su nota solo relato el encadenamiento de los hechos. Vicentín es la principal empresa argentina de molienda de oleaginosa, 29.500 toneladas por día. Ventas por 3.000 millones de dólares. El 85% de esas ventas fueron exportaciones. Es la mayor productora de biodiesel del país. Entra entre los 10 principales exportadores de la Argentina y es el quinto exportador oleaginoso, grano, soja, aceite. En el año 2016 fue el primer exportador de aceites y el segundo en harinas. Tiene 2 terminales portuarias y el año 2017 dispuso del 21% de la molienda de soja. En 2018 del 27%. Y está en el sexto puesto del ranking de exportadores industriales. Posee una planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicado en la cuenca vinífera de San Juan y otra en Mendoza, donde produce vinos de alta calidad con gran potencial de guarda y exporta a varios mercados. En Santa Fe realiza el acopio de miel de las principales provincias productoras con Promiel y exporta toda la producción. En Chaco, Formosa y Santiago del Estero, con la algodonera Avellaneda, interviene en el negocio algodonero, participa de toda la cadena y hasta la confección de prendas de vestir. Posee 2 hilanderías, una en Argentina y otra en Brasil. Es el participante número 1 de la industria desmontadora de algodón nacional y uno de los principales exportadores de fibra de algodón. También en Santa Fe interviene la actividad ganadera con feedlot, los sistemas de engorde, en los corrales de Nicanor, en el noroeste, cerca de la ciudad de Reconquista, donde tiene 20.000 cabezas de ganado. ¿Tenemos idea de qué estamos hablando? Digo, porque acá hubo gente que la minificó esta, ¿eh? Dijo, no es una empresita. No, bueno. En diciembre de 2019 planteó a sus acreedores que estaban en dificultades para pagar sus deudas. 4 de diciembre. 2 días antes, sin informar a nadie, había vendido una parte de una empresa del grupo, que es Renova, a Glencore. Ya eran socios de Glencore ellos. Y le vendió una parte más para hacerse de un dinero a espaldas de accionistas y acreedores, que ya va pintando qué tipo de gente son. Tiene una gran deuda con la banca nacional, con la banca argentina, pero especialmente una deuda con el Banco Nación. Yo tengo un informe ahí clarísimo, de todos los acreedores de Vicentín, todos, ¿no? De la A hasta la Z, todos. Ahí están todos los bancos, las empresas, los privados, están todos. Estamos hablando de una empresa pública que le prestó a Vicentín y queda satisfacida la venta del la gran deuda del Banco Nación, 300 millones de dólares, que se le dio Rodrigo González Fraga sobre el final. Entonces no sabemos si va a satisfacer esa deuda ahora, porque ahora se va a expropiar esa sociedad. Esa deuda la tendrá que absorber todo el pueblo argentino. Es decir, vamos a tener que asumir una deuda de un grupo privado, como hicimos en el 1982. ¿Se dan cuenta? Todo se repite acá. En el 1982 el Estado se hizo cargo de las deudas externas de todo esto, ahora no va a hacer cargo de la deuda de Vicentín. En total de 1.600 millones de dólares. De esos 300 millones de la deuda del Banco Nación, que fue al final de la gestión Macri, luego de las elecciones, González Fraga, presidente del Banco Nación, le autorizó un préstamo de casi 19.000 millones de pesos a una empresa con dificultades. Y este hombre, ¿sabe quién es González Fraga, no? El que dijo que había gente que se había creído que con un sueldito de empleado podía comprarse un aire acondicionado o salir de vacaciones. Ese González Fraga, que había que fusilarlo por la espalda. Y está libre, tranquilito, pasar para arriba. Como todo el mundo que mete la mano en la lata o está metido en alguna cosa así, acá. Porque el tiempo que le da sobre el final de su gestión semejante crédito, eso es lo que se está investigando. Dice que por eso es que
el gobierno estatiza la deuda a raíz de lo de González Fraga, pero van a quedarse con Vicentín. No, los González Fraga no lo van a tocar porque es del establishment, no lo tocan. Le debe además a la provincia, a la ciudad, al vice, al de Santa Fe, de hecho la empresa está en esa provincia, a bancos mixtos como el hipotecario y a privados como el Macro o el Itaú. Y además 428 millones de dólares con la deuda internacional. Y esto es importante, fundamental por un manejo político esto. El 26% de la deuda de ese grupo está contraída con productores de granos, con los chacareros. Le debe 9.500 millones de pesos al Estado Nacional en impuestos y aportes previsionales. Cristina Fernández, y acá vino toda una telaraña que yo voy a tratar de hacerlo despacito para que lo entiendan bien. Cristina Fernández le dio instrucciones a Oscar Parrilli en el Senado para que formen una comisión de investigación de la deuda de esta empresa con el Banco Nación. Claudio Lozano, director del Banco Nación, otrora denunciante por corrupción a Cristina, hoy le marca la política en esta materia. Un clásico de nuestra clase dirigente. Yo nunca comulgué con Lozano, pero reconozco que lo respeté. Hoy ese respeto se lo perdí, es igual a cualquier otro. Alberto Fernández consultó a Macri acerca de esta empresa y de Nardelli, el presidente de la misma, gran amigo de Mauricio, quien trató de quitarle identidad al tema. Alberto, durante la gestión de Néstor, intentó estatizar el grupo Yoma, del cuñado de Menem. Esto viene a colación, ya verán por qué. Con quien tenía muy buena relación desde que integró el Estado riojano. En ese momento, Alberto Fernández estaba en contra de ello y logró convencer a Kirchner que coloque una intervención en el grupo Yoma, lo mismo que se quiere hacer ahora con Vicentín. Lo de Vicentín, hace 3 días ignoraban todo. 3 días antes de la intervención ignoraban todo. Incluso estaban tratando de pilotear la convocatoria de acreedores. Había varios tiburones tratando de quedarse con la parte de los negocios de la aceitera. A la cabeza de ellos estaba José Luis Manzano, quien suele hacer negocios con plata ajena, ¿no? El famoso Manzano de robo para la corona, en la época de Menem, ministro del Interior de Menem. La empresa se la coloca en manos de YPF Agro, una división que se dedica a los negocios agropecuarios, y se encarga de esta tarea el economista Gabriel Delgado. Es la hora de estatizar todo. Listo, acabó acá la actividad privada. La intervención de la nada de Gabriel Delgado, quien tuvo participación en el área económica durante el gobierno de Cristina Kirchner, como la agricultura. A este hombre se lo consideró como que iba a ser el futuro ministro de Alberto Fernández, hasta que alguien dentro del kirchnerismo. Y algo para aclarar, que la división granos de YPF cobraba sus negocios con mercadería, por lo que se constituyó en el 10º puesto en la venta de grano de aceite de la Argentina. Ojo con estos controles. El mercado de venta de combustible de gasoil al que se dirigió YPF en estos años es un mercado de aproximadamente 70.000 productores agropecuarios, que forman parte de un sector que está compuesto por 320.000, es decir, la cuarta parte de ese mercado. Y algo que demuestra la improvisación con la que nos movemos, lo da el hecho que hace pocos días el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, dijo que la empresa se iba a retirar de todos los negocios que no fueran específicamente hidrocarburos. Ahora le deben haber avisado que se iba a dedicar al agro. Lo puentearon, le demostraron el poder que tiene y acá no pasa nada. Nos comemos todos los caramelitos y sigue atornillado a su cargo. El tipo lo pasan por arriba, no importa, listo, chao. Yo sigo, ¿cómo voy a bater a la vaquita dorada? Gente del sector agrícola comienza a vislumbrar que esto puede ser el comienzo de una junta reguladora de grano, algo que siempre estuvo en la cabeza de los Kirchner. Y la preocupación no es solo porque están ingresando al sector que más dólares le genera al país, sino lo que quedó del conflicto del 2008. Por eso yo le decía recién, Cristina quedó envenenada con el chacarero del 2008 y ahora el 26% de semejante deuda que tiene Vicentín, son más de 400 palos verdes, la tiene con el chacarero. Ojo ahí, ojo ahí, Hay un detalle técnico no menor que muestra que manejan el gobierno a su antojo. En lugar de estatizarla, interviene.
La intervención en un caso de convocatoria le corresponde designar al juez de la que tiene la quiebra, no al ejecutivo. De esta forma se abre un gran negocio para el dueño hasta ahora Nardelli, ya que tiene el ejemplo de Skenazy. Vamos a ir después con eso. Escondido detrás del fondo Whitley Bulford, que denunció la estatización de YPF en la justicia norteamericana, a la que le dieron curso. Y ahora han avanzado 10 pasos y retrocedido 2. Se deja por el momento la expropiación de al lado y se le interviene y se manda la expropiación al Congreso. Además, se está a decir que con el gobierno dentro de la empresa, las resoluciones dentro de 60 días serán a la carta. Manejando la empresa dentro de 60 días. El dictamen lo doy yo, como quiero yo, estando ahí adentro. Pero vamos a hacer algún tipo de pequeña historia, para que vean que en la Argentina nada cambia, pasan los años, pasan las décadas, todo sigue igual. Y lo peor del caso es que los personajes son los mismos. Hay que recordar, para la privatización de YPF, para conocer cómo nuestro país podría perder frente al fondo Woodford alrededor de 3.000 millones de dólares. Oscar Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF durante la presidencia de Carlos Menem. Parrilli, en ese momento diputado, presidente de la Comisión de Energía, en su discurso fue el que más impulsó la privatización de YPF. Ahora es el estatizador, una veleta igual que sus patrones. De esa privatización que estuvo el Estado para compensar a las provincias, y salen los famosos fondos de Santa Cruz que luego desaparecieron. Cuando asume Néstor, tiene la obsesión de intervenir en el mercado petrolero y funda Enarsa. Eso no funcionó. Pero en 2007 se decidió la argentinización de YPF. En ese momento el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Lo que se pedía por argentinización era dar el 25% de la empresa a un argentino. Kirchner designó a dedo a la familia Skenazy, dueños del Banco de Santa Cruz. Para explicar la relación entre los Kirchner y los Skenazy, hay que retrotraerse al juicio por enriquecimiento ilícito de los primeros, juicio que cayó en manos de Boyarvide. Néstor justificó él mismo diciendo que la familia Skenazy en el Banco de Santa Cruz lo remuneraba con una tasa de interés que era 5 veces mayor que la del mercado. Ese escrito ante la justicia, explicando por qué habían enriquecido, lo firmó el contador Manzanares. Y aparece en la causa de los cuadernos ahora. Y el contador Manzanares dijo ante el juez Bonadío: yo escuché a Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, decir que la plata física que acumulaba Kirchner se trasladaba a Buenos Aires a una bóveda de la que tenían llave 2 personas. Francisco Lacher, el segundo de la AFI, cuando estaba, y Sebastián Skenazy, el hijo de Enrique Skenazy. Eran los dos que tenían las llaves de la bóveda. Esto lo dijo el contador Manzanares. El juez Bonadío no investigó a Skenazy, con quien cenaba juntos en un restaurante de ahí de Puerto Madero. La Cámara le pidió que no investigue, tampoco lo hizo. En una zona oscura e incógnita la causa de los cuadernos. Esta es la justicia argentina, la gran responsable de toda la constitución hace 50 años, y a Bonadío por eso no lo tocó a nadie. A estos amigos, Repsol, presionada por Kirchner, le da el 25% de YPF, a pagar con los dividendos que le daba la propia YPF. Genial, ¿eh? A cualquiera que lo negocie así. Repsol, aprovechando la volada, sacaba los dividendos de la Argentina para ir vaciándola. En toda esta maniobra aparece involucrado el banco suizo Credit Suisse, al que se denunció que fue quien recibió finalmente los famosos fondos desaparecidos de Santa Cruz, que después de dar la vuelta al mundo terminaron en Suiza en el banco Credit Suisse. Y que esos fondos son los que habían servido de garantía de la operación. Denuncia que nadie investigó, como era de esperar. Llega Cristina y aparece un conflicto con la familia Skenazy.
Lo echa Sebastián Eskenazi de su despacho el 27 de diciembre de 2011 y avanza con Kicillof en la estatización del 51%, que deja fuera a Repsol y a los Eskenazi. El que lleva la parte jurídica adelante es Carlos Zanini. Ahora hace lo mismo con Vicentín, interviene en la empresa. Kicillof, como ministro en el Congreso, dice que no van a pagar un centavo, que ellos lo van a tener que pagar a nosotros por los pasivos ambientales. Se estatiza. Eso que no íbamos a tener que pagar nada nos costó 5.600 millones de dólares, por el 50% de las acciones que se pagó en bonos a 2024, que están dentro de las negociaciones actuales del ministro Guzmán, que con los intereses llegan a 9.000 millones. De los que no vamos a tener que pagar nada, dijo Kicillof, en 2011, pagamos 9.000 millones. Y los pasivos ambientales no los pagó nadie. Los Eskenazi, y esto es curiosísimo, esto para mí es que la joda que es la Argentina, Los Eskenazi hicieron toda la operación con empresas españolas que a su vez dependían de empresas australianas. Es decir, ni siquiera fue argentinización, sino fue australianización. Como en la estatización no se tuvieron en cuenta los estatutos de YPF, acá se pasan todo por donde hay que pasarlo, ni siquiera se los nombró en el contrato que existía en el estatuto de YPF. Y eso lo redactó Zanini. Entonces, Eskenazi vende sus supuestos derechos empresarios por 18 millones de dólares y el 30% de un eventual reclamo al fondo Whitney Woolford. Y comienza el litigio, que hace 2 viernes atrás se determinó que la jurisdicción del mismo es la ciudad de Nueva York. Y esto es una joyita que nos pinta de cuerpo entero, porque es una vergüenza que yo no sé si pasa en cualquier otro país bananero. Esta determinación de la justicia europea de designar a los tribunales de Nueva York se debió a sendas declaraciones de Cristina Fernández y Alberto Fernández respecto de la falta de independencia del Poder Judicial en la Argentina. Esto ocurre solamente en Argentilandia. Todo el conflicto está en Nueva York. Cuando hay que decidir a dónde se lo mandan en Europa, se lo mandan a Nueva York porque en la Argentina no se lo podía mandar a tribunal en Argentina porque el presidente y el vicepresidente habían hablado de la falta de independencia del Poder Judicial. Es una cosa de loco. Ahora, ¿quién tiene que defendernos de esta denuncia de Eskenazi? Carlos Zanini, quien fue el que se equivocó cuando no tomó los convenios y los contratos que había firmado. En estos 4 años que Cristina no estaba en el poder, ¿de qué trabajó Zanini? De director del Banco Nación de los Eskenazi. La pregunta es hacer si están peleados o son socios, o Zanini se equivoca a propósito o porque no sabe nada de derecho. Es muy probable que así como tenemos que pagarle a los Eskenazi, tenemos que pagarle a los Nardelli por Vicentín. Es el mismo caso, no se puede pasar por encima del Poder Judicial. El presidente es profesor de la Facultad de Derecho, ahora nos damos cuenta, porque este país funciona como funciona, que fue gobernado durante, salvo la época de Macri, por abogados. Salvo los 4 de Macri, fue gobernado siempre por abogados. Ahora nos damos cuenta, el presidente de la Nación nombra un interventor en una empresa que está concursada, le corresponde al juez nombrarla, y el presidente de la Nación que hace esa barrabasada es profesor de la Facultad de Derecho. Bueno, muchachos, ya no nos quejemos más, está todo explicado acá. Bueno, solamente por ser el amigo de Néstor y por inoperancia de los funcionarios, a los Eskenazi se va a llevar más o menos 1000 palitos, 2 verdes de arriba. Esta es la crónica del mamarracho. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? En la provincia de Santa Fe, Vicentín no es la única empresa agropecuaria que atraviesa un difícil momento económico y financiero. Y a partir del anuncio del presidente de la Nación en el mundo lácteo, más de un tambero se preguntó: ¿y si Sancor sigue los pasos de Vicentín? Entre los casos de Sancor y Vicentín hay un eslabón que encadena ambas crisis. En 2016,
Como parte de su plan de expansión hacia nuevos rubros, Vicentín formó la sociedad Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima y le compró a la cooperativa el negocio de los yogures, postres y flanes por $100 millones. Muchos tamberos que proveían la leche a Sancor dejaron de venderle por la crisis de la cooperativa. Pero la crisis de Sancor tuvo un capítulo muy recordado en 2007, cuando no había podido negociar ni especificar su deuda en dólares asumida en tiempos de la convertibilidad. La noticia de una quiebra en la moneda frecuente y una empresa de George Soros, Adecodagro, había hecho una oferta muy tentadora para quedarse con Sancor, que por entonces era líder cómodo en el ranking de las empresas lácteas. Cuando ese negocio estaba a punto de concretarse, el expresidente Néstor Kirchner recurrió a su socio político, el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien ofreció a Sancor un importante préstamo de $70 millones, que la empresa cobró de inmediato y fue saldando con envíos de leche en polvo hacia Venezuela en un largo plazo de pago. Fue el negocio más ventajoso que pudo haber hecho la empresa, que así estiró su agonía varios años más. Hoy, a pesar de conseguir algo de oxígeno, a comienzos de 2019 con la venta de algunas fábricas y marcas finalmente a Adecoagro, la cooperativa láctea hace un movimiento muy complicado. Uno de los últimos problemas que se generó fue en febrero pasado con el freno a la actividad en la planta de la cooperativa de la localidad de San Guillermo, provincia de Santa Fe. Importantes productores expresaron ayer su preocupación por la decisión que adoptó el gobierno con Vicentín. Con todo, creen que no está lineal con la situación de Sancor, aunque precisaron que la cooperativa láctea no resolvió todavía su crisis económica y financiera, ni está cerca de hacerlo. En la actualidad Sancor está procesando unos 600.000 litros de leche por mes y cuentan con capacidad para 4 millones de litros. Además, los productores comentaron que hay una gran parte de la infraestructura que se encuentra obsoleta. Para que Sancor funcione muy bien debería procesando otros 2 millones de litros mensuales. Los tamberos que dejaron de entregarle hoy lo hacen la mayoría a la empresa canadiense Saputo, que en los últimos tiempos ha ganado mucho espacio y poder en el mercado lácteo. Muy bien. Argentina es el país más duro en cuanto a su cuarentena y el más respetuoso de las instrucciones de la OMS. Vamos a atar cabos sueltos. La epidemia arrancó en China, con complicidad de su gobierno, que de hecho es quien sostiene a la OMS hoy. Esta cuarentena está destruyendo por completo las economías del planeta. El maquiavélico plan es destruir la mayor cantidad de empresas para luego comprarlas por 2 pesos o estatizarlas. El kirchnerismo siempre tuvo una relación fluida con China. De hecho, le regaló tierras en Neuquén para construir una base que nadie sabe para qué es y a donde no podemos entrar. ¿Cuál es la diferencia con el aeropuerto de Lewis en Puerto Lobos? Y ahora notamos la dureza de la negociación con los acreedores y la necesidad de no atarse a las recetas ortodoxas de Estados Unidos y empezar a moldear a la Argentina bajo el mantra oriental. Según pudo saber Infobae, en las últimas semanas hubo en Buenos Aires varias señales de acercamiento de funcionarios rusos y chinos hacia Fernández para recomponer relaciones con Argentina y avanzar después de diciembre con proyectos concretos en el país. La única posibilidad que están tratando es una alianza con el gobierno comunista chino. Lo que nuestro gobierno lo dice es que no hay ayuda, sino una simple extorsión. Y esto no es casual. La alianza con China es una condición de nacionalizar la mayor cantidad de empresas, no importa si se endeudan todo el país o hay pocas reservas en el central. El camino se refiere lisa y llanamente en extender lo que se pueda a la cuarentena, más que nada basada en lo económico, es decir, desmantelar las empresas. El actual embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, suele repetir que después del Fondo Monetario, los únicos que tienen dinero fresco para ayudar a Argentina son los chinos. Y la administración de Xi Jinping tiene bastante en claro este asunto de necesidades económicas del futuro gobierno argentino en función de los intereses geopolíticos de China en la región. No fueron casuales los encuentros que ya tuvo Fernández con el embajador de China en Argentina, Zhou Xiali. Tampoco resultó extraña la visita de Jorge Argüello o Triana a la embajada de China en el contexto de la política exterior que se avecina en la Argentina.
El plan acordado entre China, Rusia y la Argentina no es solo un giro hacia el comunismo, sino que además implica algo que es casi intuido, un plan de ayuda de al menos 80.000 millones de dólares. ¿Van tomando conciencia dónde nos están metiendo? Les dejo otra pregunta de algo que hablé hace unos años. ¿Quién ve en las condiciones que trabajan los chinos? ¿Les servimos de algo los argentinos? Muy bien. Ahora, esto no termina acá. A esta altura, algunos se preguntarán si Trump se va a quedar tranquilo ante el avance chino. Entonces, de casualidad, la agencia judía de noticias difunde que el principal programa de investigaciones de la televisión israelí presentará esta noche un informe sobre un exagente del Mossad que mantuvo encuentros y le pasaba información al fiscal Alberto Nisman. Además cuenta sobre la relación de Paul Singer, la deuda argentina y la investigación por la AMIA. El ciclo es conducido por la periodista Liana Dayan, de origen argentino. En los adelantos se puede ver una entrevista al ex espía del Mossad, Uzi Shaya, quien revela cómo entregó a Nisman días antes de su muerte un sobre con documentos que incriminaban a la entonces mandataria argentina en hechos de corrupción. Materiales que supuestamente tocaron todo tipo de transferencias de dinero por parte de altos funcionarios argentinos que lo vinculaban con Irán, añadió el ex espía. Según Shaya, el objetivo era utilizar la información sobre la presidenta y su familia para presionarla a fin de pagar la deuda. El israelí puntualizó el interés del fondo de inversión es recuperar el dinero que le debe el gobierno argentino. A principios de 2015, Uri Shaya mantuvo una reunión secreta en una de las capitales europeas con Nisman. El objetivo del encuentro fue entregarle a Nisman un sobre que supuestamente incrimina a la presidenta y su familia de recibir millones de dólares provenientes del gobierno de Irán en cuentas bancarias secretas de Seychelles, Islas Caimán y Chipre. Había mucho material sobre Cristina, Irán, cuentas privadas de ella, robo de fondos y todo lo que lograron montar a la presidenta, remarcó el ex agente. Muy bien. A ver si ponemos las cosas en blanco. Ya no importa si se dice la verdad o tergiversan los hechos. Esta es la realidad. Y debemos buscar alternativas dentro de ella. Para cambiarla se deben manejar resortes de poder. ¿Parece imposible? No sé. En Argentina todo es posible. Algunos creerán, la mayoría no. Para los que creen deben mentalizarse en que el esquema global del siglo XXI no existen islas. Todo está conectado. La prensa liberal permanentemente mete la idea que a Argentina no le interesa a nadie, lo que es una tremenda falsedad ideológica. Del centro de la pirámide hacia abajo es posible que se piense así, pero en la parte superior y en las cúpulas les puedo asegurar que no, y yo lo vengo diciendo hace años. Vamos a reiterarlo. Octavo país del mundo en superficie, 5.000 kilómetros de norte a sur por lo que tiene todos los climas, 5.000 kilómetros de la cordillera más rica del mundo en minerales, la mayor planicie del planeta con riesgo natural, 80% de su territorio bajo los 2.500 metros de altura, lo que lo convierte en cultivable, con dos de las mayores reservas de agua dulce del globo. 3.000 kilómetros de costas marítimas, casi 2.000 kilómetros cuadrados de mar más rico del mundo. Salida natural a la Antártida y bioceánica. ¿O cree que si se convierte en una colonia china no tiene salida al Pacífico de inmediato? Y aquí les dijo un aviso a muchos amigos, a muchos chilenos que me ven. La presión que tiene México como su frontera de Estados Unidos la tendría Chile como salida natural hacia China. La misma presión que tiene México por tener Estados Unidos de país limítrofe, la tendría Chile si tiene China metida acá adentro. La salida argentina con China acá adentro, dominando el país, es bioceánico en un segundo. Eso se lo aviso a los chilenos nomás. Este es el plan, señores. Los ingleses están del lado chino, la tiene mucho más clara y con mayor decisión que Estados Unidos, a quien justamente el poder británico con sus clásicos referentes, Soros, Rothschild, Gates, la tienen dominada, al borde de una guerra civil. Quien dice combatirlo no tiene nada claro, no sé si sabe dónde está parado.
Por eso le digo, acá hay todo un enfrentamiento interno. Los chinos quieren meterse y los yanquis empiezan a poner resistencia. No es casual que apareció esa denuncia judía, ahora israelí, ahí, en el medio del arreglo con China. Aquí estamos todavía a tiempo. Lo bueno es que sabemos dónde nos quieren llevar y qué nos ofrecen para el futuro. La decisión es nuestra, pelear por la libertad o vivir como esclavos. En tanto nosotros seguimos pensando si salimos con el barbijo blanco o celeste. Ellos no tienen ninguna duda. Mariano Memoli, que ha estado al frente del tema Antártida oficialmente y que es un luchador por la soberanía argentina en la Antártida, pertenece ahora a la multisectorial por la soberanía argentina, donde hay muchos sectores que participan en ese lugar. Muy bien, él ha detectado algunos movimientos ingleses respecto de la Antártida y ha hecho un análisis político como hay que hacerlo y entiende que ese movimiento que hacen los ingleses pone en peligro la soberanía argentina sobre Antártida a mediano plazo. Pero vamos a escucharlos directamente porque le pedí que nos diera su visión sobre esos movimientos de los ingleses en el sur antártico. El proyecto británico para la modernización en la Antártida tiene varias aristas. Una es la arista propiamente antártica, en donde se han propuesto remodernizar todas sus bases. Esta remodernización de las bases ya comenzó en el año 2013 con la reforma de la base Halley. Luego de la base Halley empezaron a trabajar en los proyectos de cambiar la imagen y la perspectiva que tenían en el Atlántico Sur de ser un país colonialista, y la idea que tienen es la de migrar hacia una imagen de país, entre comillas, amigo del ambiente y de la ciencia. Esta amistad que están desarrollando, entre comillas, como lo dije antes, no hace más que asentar sus ideas colonialistas. Estas ideas colonialistas se basan en mantener la presencia no solamente en Malvinas, sino también en la isla San Pedro o Georgia del Sur, que pertenece al archipiélago de las Georgias del Sur, y en la isla Pájaro, la isla verde que le dicen ellos. Ahí han instalado 2 estaciones científicas. Una de las estaciones científicas, que se llama King Edward Point, o sea, Rey Eduardo, esa base científica está en la entrada de la caleta que lleva a lo que ellos llaman la capital de Georgias, que es Grytviken. La otra es una isla que está al noreste, donde están haciendo un muelle. Si bien esto parece científico, no es científico, porque también tiene una pata que el muelle sirva para un reaprovisionamiento militar y para un rápido despliegue de tropas. En el mientras tanto también compraron un rompehielo de 200 millones de libras esterlinas, mucho más caro de lo que costó la puesta a nuevo, porque el Irizar se hizo a nuevo, mucho más de lo que costó el Irizar. Y este proyecto cuesta 140 millones de dólares, perdón, 140 millones de libras esterlinas, que es mucho más que millones de dólares, y está financiado también por un fondo que es un fondo que previene cualquier agresión contra el Reino Unido. Este fondo, que aparece muy diluido entre todos los aportantes del dinero, maneja 2.8 billones de libras esterlinas por año y tiene proyectos en 70 países, son 90 proyectos. O sea, están muy metidos en el mundo y financia todas las operaciones. Ahora bien, una de las empresas que financia el proyecto tiene su centro en la capital federal, en Argentina, y fue una
que menciona específicamente Theresa May en un reportaje que le hace el diario Clarín en el 2019 como una de las empresas que iba a venir a invertir en infraestructura, junto con Vodafone y otra empresa más. Esta es una de las empresas que financia. Ahora, en ningún lado esta empresa dice que financia estos proyectos. El proyecto de la remodernización y la consolidación de la presencia británica ilegítima y ilegal en las islas del Atlántico Sur. También lo van a hacer en Malvinas. En Malvinas lo que pasa es que tienen una de las bases más grandes de todo el hemisferio sur, una de las bases militares más grandes. Entonces, para cambiar ese aspecto, algo que les molesta y les molesta mucho, porque es lo que siempre hizo desde el primer momento que Perón puso el pie en el gobierno, es dedicarse a la estrategia del Atlántico Sur. Esto es algo que pasó también en los gobiernos de Néstor y Cristina. Entonces, bueno, ahora están consolidando. Sin que Macri, Malcorra, Forí y todos los funcionarios estuvieran trabajando en levantarle las restricciones al Reino Unido, esto no se hubiera podido hacer. No lo hubieran podido hacer, porque en ese momento, recordemos, tanto Perón como Néstor y Cristina, lo que hicieron fue una política muy fuerte para que ningún avión que fuera a Malvinas pudiera aterrizar en un aeropuerto de Latinoamérica. Ahora, no solamente pueden aterrizar en aeropuertos de Latinoamérica, pueden usar nuestros puertos como reaprovisionamiento. Ya vimos un buque de bandera británica que formó parte del armado de estos muelles y de esta remodernización en el puerto de Buenos Aires. Ahora, este año, hace pocos meses. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos. No podemos seguir validando esta política y hay que hacer un cambio sustancial si no queremos perder la Antártida, las Malvinas, las Georgias y todo eso por lo que peleamos. No se puede, en este aspecto no se puede ser tibio, tampoco se puede ser imprudente y demasiado agresivo. Hay que tener una astucia muy grande como la que desarrollaron los predecesores que... Bueno, parece que se cortó. Muchas gracias, Mariano Memory, y tengamos visión de país, de potencia. Somos un país capaz de disputar el liderazgo de cualquier otro país. No seamos giles, ni nos damos manija porque somos argentinos, ni nos bajemos del escalón que nos corresponde. Hay que gobernar bien y no dejar que nos sigan chupando la sangre. Y especialmente los ingleses, que no nos chupen más la sangre. Quiero hablar del recinto perceptivo. Otro escalón más dentro de la dictadura fármaco-sanitaria. Yo decidí llamarlo recinto perceptivo para poder expresar físicamente el concepto y hacerlo más digerible o entendible. El recinto perceptivo sería una especie de espacio grande donde nos podemos mover en aparente libertad. Es una cárcel sin barrotes. Pero los barrotes no es que no existen, están ahí. Basta acercarse y ver la reacción del sistema cuando eso ocurre. Están lejos de uno, lo rodean como un corral. Si estuviéramos en una jaula golpeamos los codos con las rejas y percibiríamos el encierro. Pero en el recinto nos movemos cómodos y hasta hay otros animales, me dan de comer, me relaciono, no percibo el encierro. Alguna vez dijimos en el contexto de las opiniones que la dominación tendría carácter religioso. No interesa si el individuo cree o no en Dios, tiene un software natural a la trascendencia, así es como algunos entran en una religión y otros caen en las sectas. Es por eso que pensando en los ingredientes religiosos naturales, imaginé encerrar a este hombre en una organización parareligiosa. Observe cuántas cosas
hay en común dentro del contexto sectario un recinto con reglas de determinado tipo, muchas de ellas incoherentes, ridículas y nocivas, pero seguidas por el grupo. Las semejantes sectas COVID serían estas. Primero, hacer sentir a los integrantes pequeños e ignorantes. Para tener derecho a hablar u opinar sobre determinados temas se necesita tener títulos o acreditaciones calificadas, conocer las escrituras a la perfección o ser un científico especialista en materia. El simple sentido común no sirve. No se discute al maestro ni al médico. Él sabe, nosotros no. ¿Quiénes son para opinar? Segunda, imponer reglas con fundamentos inexistentes. Uno se basa en la sacralidad de las escrituras y los otros en los dogmas científicos. Aunque si no se apoyan sobre ninguna lógica o principio, no se confrontan ideas o pareceres, ni justificaciones válidas, verdades reveladas que no admiten discusión. 3. Empujar a la delación, porque referir viene premiado. Corrige al hermano y salva a la comunidad. Es por el bien de todo. Esto divide las almas y genera conflicto. 4. Anular la conciencia crítica. Si pensamos estamos contra la autoridad divina o estatal, pero cuando la regla trasciende al principio, hay algo que no funciona. La disonancia es que si el principio es el amor, por ejemplo, la regla no puede ser la delación. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero delátalo. 5. Castigar la desobediencia, esa palanca infame y a seguir conducta bajo presión psicológica y material, alejamientos, multas, limitación de privilegios y derechos. 6. Infundir temor al castigo, terrible censura del Dios o la autoridad, la certeza del deber de purgar una pena por una conducta indebida. Y 7. Homologar y hacer sentir en el justo a quien se homologa, dar ese sentido de pertenecer al rebaño. Si todos aceptan, todos serán protegidos. Me viene a la mente una experiencia sociológica donde varios actores, de común acuerdo, en una sala de espera, se ponen de pie cada vez que suena una campana. Ingresando un nuevo individuo ajeno al juego, después de observar cómo se comportan los otros, inicia a imitarlos. Poco tiempo después, cuando los actores se retiran y queda solo, continúa el ritual sin saber por qué. Entrando otros individuos y observando al repetidor de primera generación, contagia a los demás y se convierte en los repetidores de segunda generación. Es así que estamos encerrados, como lo están los integrantes de una secta. Por ahí tocando los barrotes entenderemos la situación. El único modo de salir es tomar conciencia, y el que se queda adentro lo hará porque quiere. Hay que indicar salidas. Creo que estudiando y conociendo en profundidad los ingredientes psicoemotivos del ser humano, quienes programaron el circo saben muy bien quiénes son los monos. Y como prueba de que como monos pensamos, basta ver cómo han implementado el criminal plan vacunatorio infantil. Lógica y científicamente tendría que ser estudiado y suministrado a medida para cada individuo. No todos tenemos el mismo poder inmunitario, peso, estructura física, patologías, etc. En vez de eso, las medidas aplicamos cuando les tenemos que comprar zapatos o vestidos. Porque estar enfermos o envenenados es una cosa y la pinta es otra, ¿no? Esto lo escribió Claudio Slonik. El ejemplo es trivial, pero ilustra con toda claridad la complicada situación en la que se encuentra la economía. Dos de los principales importadores de especias y legumbres de la Argentina les adelantaron a sus clientes que no podrán cumplir con la entrega de los últimos pedidos. Las últimas restricciones que ponen condiciones al acceso al mercado cambiario de los importadores comenzaron a alterar el clima del mundo de los negocios. No es para menos. Un informe oficial de las últimas horas recorrió los despachos de los ministros del gabinete económico, da cuenta de casi 8 de cada 10 empresas importadoras quedarían afuera del acceso de dólar de 70 pesos para traer mercadería al país. En concreto, según los registros que tuvo acceso y profesional, sobre un total de 22.500 empresas registradas para importar, nada menos que 17.500 no podrán cumplir con las nuevas condiciones y quedarán al margen del mercado de cambio superficial.
Como era de esperar en las compañías, hay revuelo. Ayer hubo un Zoom en que participaron más de 2.000 compañías para tener detalles de la famosa comunicación A7030 del Banco Central. La medida se tomó la fin de semana en un contexto de caída y escasez de reservas. El escenario empeoró en plena pandemia y saltó de la brecha cambiaria. La ampliación de esa brecha aceleró la dolarización de las empresas. De acuerdo al Banco Central, durante el bimestre de abril-mayo se pagaron importaciones por 30% más del volumen importado. Aproximadamente se importó por 5.800 millones de dólares y los importadores accedieron a divisas por 7.500 millones de dólares. Ese comportamiento fue disruptivo respecto al historial de acceso al mercado de cambios. Esa diferencia de 1.700 millones fue lo que las compañías se apuraron para sacar de las reservas, seguro de que estarían comprando dólares baratos. La circular A7030 establece las condiciones de acceso al mercado. La restricción determinó que quienes deban importar o cancelar obligaciones tengan que recaudar costos al valor del paralelo. En principio, las últimas restricciones de esta semana tendrán vigencia hasta el próximo día 30. Algunas condiciones son que las empresas no hayan podido acceder a dolarizarse en el mercado interno con liqui los últimos 90 días y comprometerse a la colaboración jurada que tampoco lo hará en los próximos 3 meses. Que no tenga activos en dólares en una cuenta del extranjero. Tampoco divisas atesoradas por afuera del sistema financiero argentino, en una caja de seguridad, por ejemplo. Que cumpla con un cupo de importación. Básicamente no se puede comprar más dólares de los que ya se importó en bienes o servicios. Y en el caso de las pymes, la condición es que no hayan accedido a los créditos sociedades una tasa del 24%. A ver, a simple vista, nadie puede negar que las condiciones no son correctas. La pregunta a hacer es, ¿cuándo alguien que sacó dinero del país lo trajo de vuelta? Nunca. Del sector privado, dejo el optimismo expresado por los funcionarios, suponen que en las próximas semanas habrá una parálisis del comercio exterior, un posible efecto no deseado para cuidar las reservas. A ver, está bien, es probable que se hayan llevado toda la guita. ¿Para qué se la llevan toda la guita? Ahora, nadie la trajo nunca, por lo menos, capaz que mañana, no sé, hay una bendición papal y la traen de vuelta. De que yo tengo uso de razón y que se la sacó del país no la trajo nunca. Así que las empresas que llevan plata de acá afuera no pueden acceder al dólar de 70 mangos, o dejan de importar o van a comprar el dólar a 130 en el mercado paralelo. Se queda un aumento tremendo las cosas, y también la corrección de que hay muchas materias primas que no se van a poder comprar. Yo no sé que si puede haber desabastecimiento en los próximos meses. Bueno, esto lo escribió Miguel Prieto y Lázaro Llorens, y ojo con esto, y esto no se habla. En otro caso, Nora Dalmazo. Infidelidad, relaciones de poder y un crimen brutal, de historia detrás del hallazgo de la mujer calcinada en Córdoba. Ocurrió entre las localidades de Villa Rosario y Río Segundo. Cerca del vehículo se encontraron un bidón con restos de combustible. Natalia Totis, la víctima, tenía 44 años. La fiscal descartó la hipótesis del accidente, mientras que el marido admitió que tenía una pésima relación. Y acá no hay duda que se trató de un crimen. El vehículo no se accidentó solo, no se incendió solo. Es decir, la camioneta la prendieron fuego, revelaron fuentes allegadas a la causa. El hallazgo se produjo en la noche del jueves en la banquina de la ruta provincial 3 a la altura del kilómetro 43. El cuerpo de Totis estaba en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger incendiada. No había señales de frenada o de choque. En principio se podía descartar un accidente con solo ver dónde estaba la camioneta, dijo la fiscal. A la vera del camino hay un bosquecito y la camioneta fue llevada allí, precisó una fuente. Esto refuerza aún más la única certeza que tiene la fiscal Bullies, la del asesinato. Falta descubrir la mecánica del hecho y, lo más importante, quién fue el autor. La víctima pertenece a una reconocida familia de Córdoba, con ramificaciones que se elevan hasta lo más alto del poder provincial. Su viudo es Julio Saluso, un hombre reconocido del ambiente de la jineteada, quien en su declaración reveló un detalle por lo menos inquietante.
Ante el fiscal, el hombre admitió que la relación con su mujer no era buena. El marido reconoció ante la justicia que mantenía una pésima relación con ella, aunque no refirió ningún hecho violento, eran solo insultos. Se gritaban, no se llevaban para nada bien. Todo eso está en el expediente, revelaron las fuentes judiciales. Entre otros detalles que rodean el caso, supongo que Saluzzo, además, es primo hermano del vicegobernador cordobés, Manuel Calvo, denunciado en la justicia por graves delitos de corrupción, en una causa aún abierta. El viudo, Julio Saluzzo, además, es contratista del gobierno provincial en un consorcio caminero. A pesar de que es un caso que involucra lleno al poder, como siempre pasa en Córdoba, todos los medios locales están ocultando todos estos datos y parentescos. Pues Calvo maneja a dedo la pauta oficial. Y lo más grave, hasta el día de la fecha, no se pudo determinar la causa de la muerte de Verónica, aunque hay claro indicio de que se había tratado de un asesinato. Entre todo esto, dos leñadores que vieron a una persona delante de la camioneta, la aparición de un bidón de nafta cerca del siniestro y un perro en el lugar, que era del hijo de la familia, que mágicamente apareció vivo. El suegro de la víctima, y esto también empieza a parecerse a lo de Lola Dalmazo, el suegro de la víctima, Roberto Tito Saluzzo, también declaró ante la fiscal y brindó una información que podría llegar a ser importante en la medida que avance la investigación. El hombre declaró que su nuera hace algún tiempo había mantenido una relación paralela, adúltera, le fue infiel a su hijo. Igual que el caso de Dalmazo. Por el caso del lado de Natalia, la familia también pertenece al mismo círculo de poder y dinero, aunque no por eso alejada de los escándalos. Su hermano es Nicolás Totti, hasta hace poco presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, quien tuvo que dejar su cargo tras una grave imputación. Lo acusaron en octubre del año pasado de abusar sexualmente de una promotora de 18 años que trabajó en el festival el año anterior. A pesar de todo, el primo del vicegobernador Calvo hasta ahora está libre, cosa que no pasa cuando hay otras muertes de mujeres con características similares. Y de su entorno familiar con el cuerpo de Verónica aún caliente, como pasó con el caso de Dalmazo, salió a ventilar supuesta intimidad de la víctima acusándola de infiel. ¿Estamos en presencia de un nuevo caso de Dalmazo? Es decir, una mujer del poder de Córdoba que aparece misteriosamente muerta. Si la mataron, ¿por qué la mataron? ¿Pedía dinero del poder? ¿Tenía información? Había que seguir de cerca el caso que seguramente terminará archivado y sin justicia, como todo lo que pasa en la Córdoba corrupta y decadente. Llama la atención varias cosas. El silencio cómplice de los medios, que hagan un revuelo tremendo ante casos de femicidio mucho menos elocuente que este. También el silencio de las agrupaciones feministas, lo que viene a demostrar que se mueven en base a una agenda. El silencio del kirchnerismo vengativo, que no arremete contra el poder en Córdoba, siempre reacio, y que fue el que le dio el triunfo a Macri en 2015. Cosa cortita, ¿no? Se me ocurre a mí un dislate. ¿No será ahora que todos aquellos grupos disidentes antisistema del planeta comencemos a relacionarnos, estar en contactos y pensar que la unión puede hacer la fuerza? Y de este modo, cuando tocan a uno, tocan a todos. Y que la respuesta sea corporativa, que sepa el enemigo que no somos 100.000 dispersos, pero sí uno solo con 100.000 brazos. Quienes me siguen a mí y a otros, háganle saber esta idea. Y deben comprender que no importa cuánto lo siguen a cada uno, hay que comenzar a sumar de una vez por todas, hacer todo lo contrario de lo que propone el enemigo. Con estos disturbios que pasaron en Estados Unidos, todos hablan de Black Lives Matter, ¿no?
Parados en la encrucijada del mundo, en el icónico Times Square de la ciudad de Nueva York, frente a más de 15.000 manifestantes que aún lamentan la muerte de George Floyd, los cofundadores de Black Lives Matter Greater New York ofrecieron un Black Pride para cambio y pidió a los legisladores de Estado y miembros del Congreso que pongan fin a la matanza de personas negras por las mismas instituciones encargadas de protegerlo. Black Lives Matter es un movimiento global que concentró con éxito la atención de la violencia sancionada por el Estado y el racismo antinegro. Les recomiendo, a algunos que quieran ver el video de Brighton, que hay una manifestación de una persona de raza negra que se fue de esta agrupación y dice cosas muy interesantes, que yo las paso acá y me cancelan enseguida el programa. Bueno, el nuevo movimiento Black Opportunities ofrece el siguiente paso en el camino hacia la liberación negra al brindar oportunidades educativas y de empoderamiento mientras prepara y capacita a las personas negras para proteger sus propias comunidades. Elaborado como un marco de política local y estatal y federal para avanzar en soluciones para construir comunidades negras fuertes y para poner fin al racismo institucional y al Estado policial militarizado responsable del asesinato justificado de personas negras, el plan incluye políticas que hay una par de exigencias acá que no las va a aceptar el resto de la población blanca. Fíjense lo que reclama esta gente. Yo estoy hablando si corresponde, si no corresponde, si está bien o está mal. Yo le hablo de la posibilidad de que esto se acepte o sea el detonante de un problema más serio. Exigir a la policía que brinde asistencia inmediata a las personas bajo custodia con problemas médicos. Ley no puedo respirar. Eliminar la protección de inmunidad calificada para los agentes del orden. Autorizar el enjuiciamiento de los oficiales que a sabiendas presentan informes falsos. La ley de la pared azul. Bien de zurdo, porque cuando parece ley no puedo respirar, esto es de zurdo. Disolver los sindicatos policiales para reducir la protección injusta de los policías malos. Desarme y elimine los departamentos de policía para construir comunidades más fuertes y seguras. Crear fiscal especial por la mala conducta policial. Revocar el Estatuto 50A de Nueva York para aumentar la transparencia y la responsabilidad policial. Prohibir el castigo cruel e inusual de las personas encarceladas, incluido el aislamiento. Promulgarse la ley Judy Clark para liberar a las personas mayores de prisión que presenten poco riesgo. Apoyar reformas educativas que sean lideradas por la comunidad y brinden un plan de estudios crítico. Promulgar políticas de reforma de la vivienda para proteger el acceso a viviendas asequibles. Convocatoria de reparaciones para descendientes de esclavos durante la colonización. Proporcionar el derecho de a un abogado para las víctimas de la brutalidad policial. Implementar libertad condicional justa y oportuna para personas encarceladas. Crear la policía de libertad, de equidad infantil y familiar. Acuérdense de esto que le voy a decir ahora. A la hora de la rebelión continental, los negros en el norte y los originarios en el sur es la misma causa. Esto lo escribió Edward Curtin y vamos a hablar de lo que para mí es el engaño de Trump. Este tema de Trump no se alcanza a comprender la forma que la gente deposita sus esperanzas en él. No puedo hablar de lo que acontece en otros países porque habría que conocer la idiosincrasia de la gente a la perfección. Lo que se refiere a nuestro país da para pensar que la falta de compromiso y coraje de nuestra sociedad deriva en la postura de que Donald se está encargando. Él lo está haciendo. Lo que hoy llaman Estado profundo ha recibido muchos nombres a lo largo de los años. Su finalidad ha sido siempre la misma. Sus organizaciones también. Todas las personas ricas no son parte de sus maquinaciones, pero casi siempre son cómplices de sacar provecho de sus crímenes, al menos que sean muy estúpidos o jugar estúpido. Como estoy hablando de un gran juego de confianza, eso es bastante común. Otras personas, todas las demás clases, los pobres, las clases medias, e incluso una parte de las clases medias altas, no significan nada para la élite del poder, a menos que puedan servir a sus intereses.
Siempre están librando una guerra de clases para mantener su dominio y control. Su versión reciente de esta guerra de clases está en marcha en los Estados Unidos y en muchos otros países. A partir de hoy están utilizando los miedos raciales para crear caos e indignación para disfrazar su guerra de clases que está llevando a la imposición de la ley marcial. Pronto volverán al coronavirus, de ida y vuelta, adentro y afuera. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Al cerrar la economía mundial han destruido los medios de vida de cientos de millones de personas y están creando pobreza a gran escala. Seguirá mucha hambruna y muerte. Esta guerra de clase no es nueva, pero hoy se lleva a cabo a gran velocidad, ya que estas personas controlan la tecnología que les ha permitido aumentar enormemente el poder. Se manejan siempre igual, bajo la apariencia dos facciones políticas representativas que son los rostros de la oposición controlada, que en realidad son aliados en el juego de confianza más amplio. Mantener viva la esperanza es fundamental para su estrategia. Eso, véanlo acá, muchachos. Cada elección en la Argentina aparece la esperanza. El control mental es lo que hacen. La velocidad es su mayor aliado. La raza es entrar en su plan de juego. Siempre dice que nos están protegiendo. Todo es una mentira, un espectáculo, nada más que un espectáculo para los crédulos, un juego de sombras. El presidente actual, Donald Trump, es la elección de una facción de esos psicópatas. Este año, Joseph Biden es la elección dudosa del otro. Ambos son títeres trastornados. Las personas comunes pelean por quién es mejor o peor, porque viven dentro de lo que Jim Garrison, el ex fiscal del distrito de New Orleans y la única persona en llevar un juicio por el asesinato del presidente Kennedy hace mucho tiempo, llamó la casa de muñecas. Es el lugar donde las ilusiones y los delirios reemplazan la realidad. Mantiene a la gente comprometida, les da algo sobre qué discutir, un equipo al que apoyar. Es un deporte, es similar a la cueva de Platón. El fuego ha sido reemplazado con iluminación y pantallas electrónicas, pero poco ha cambiado. El enfermo sistema de explotación está engrasado con el tentador cebo de esperanza que cuelga de las masas. Mierda consignas como estamos todos juntos en estos. Pero no hay esperanza en este sistema. Pero cuando la propaganda es tan hábil que crea un doble vínculo, la gente capta cualquier solución neurótica por frustración. Grandes multitudes enojadas están en las calles protestando por el asesinato de un hombre negro por un policía blanco. Los infiltrados policiales han comenzado saqueos violentos. El caos reina según lo planeado. Tales asesinatos son rutinarios. Pero alguien hizo un cambio para esto cuando ayer la operación de bloqueo de la corona, con su miedo y estadística falsa, hizo que todos se escondieran detrás de las máscaras en casa, ya que las vidas económicas de un gran número fueron destruidas en un instante. Por hoy la mascarada está en las calles. Muchas personas buenas están atrapadas en esto. En unos días la escena cambiará y podemos esperar otra bomba. Esas sorpresas seguirán sucediendo una tras otras en el futuro previsible. Cuando un grupo dentro del Estado profundo ganó la batalla interna en 2016 y conmocionó al país con la elección del cómico Trump, el otro grupo del Estado profundo, llamado los demócratas, inmediatamente puso en marcha un plan para tratar de expulsarlo o para que parezca que intentan hacerlo. Los ingenuos pensaron que esto podía suceder y su anhelo ilusorio se extendió hasta las elecciones presidenciales de 2020, aunque algunos posiblemente piensen que Trump podrá ir antes. Él no lo hará. Muchas personas han destruido sus mentes y relaciones porque no pueden ver a través del fraude. A principios de 2017, como líder saliente para el estado de la CIA, guerra, Wall Street, Barack Obama dejó su bomba de tiempo para el futuro. Todo era tan obvio, tan superficial en su intención como debía ser. Pero millones de personas que estaban en la casa de muñecas estaban indignados, obsesionados, frenéticos por la ira. Compraron el juego. Tantos los que odian a Trump como los que lo aman han pasado 4 años haciendo espuma por la boca sin aliento.
Trump fue elegido como la personificación del mal. Un ataque implacable contra Trump comenzó y ha continuado todo este tiempo. Es puro teatro. Trump sigue al timón, según lo planeado. Solo el ignorante pensó que podría haber sido diferente. Él sabe cómo desempeñar su papel. Él es un buen actor. Él indigna, arroja idioteces, como se supone que debe hacer. Esa postura de estilo Mussolini, ese pelo absurdo, el puchero, simplemente perfecto para un archienemigo. Es tan obvio que no lo es. Y aquí yace el truco. ¿Y quién se beneficia de sus políticas? Los super ricos, por supuesto, la élite del poder. Quien acaba de robar entre 6 y 10 billones de dólares de dinero público en virtud de la cómica ley Cares. El super rico, por supuesto, el Estado profundo, fue un robo a un banco bipartidista del Tesoro Público llevado a cabo bajo la sombra del COVID-19, cuyos números falsos se usaron para asustar a la población en el modo de bloqueo, mientras los ladrones de bancos republicanos y demócratas sonreían al unísono y anunciaban con fuerza: nos importa, estamos aquí para protegerte. Recuerde cómo Barack Obama nos salvó al rescatar al Wall Street y los grandes bancos por miles de millones a principios de 2009. Luego libró guerras interminables, izquierdo-negro, estadounidenses despojados. ¿También les importaba? Nuestros líderes siempre se preocupan. Obama era el negro del sombrero blanco. Trump es el tipo blanco del sombrero negro. Hollywood en el Potomac, como lo llamó Gary Wills cuando Ronald Reagan era presidente en funciones. Ahora, la patada lateral de Obama, amante de la guerra, el pálido retorcido hablador de Biden, se ofrece seriamente como una alternativa al imitador de Elvis en la Casa Blanca. Esa es la falsa dicotomía izquierda-derecha que tienen los residentes de la Casa de Muñecas bajo control. El sistema conoce muy bien este juego de controlar hasta la disidencia. Lo que uno no conoce es si algunas personas son oposición controlada o no. Y en este caso me refiero a Steve Bannon, fanático de Trump, acérrimo enemigo del Papa, el mismo que hace unos días desde una embarcación con la Estatua de la Libertad de atrás declaraba el nacimiento de la República China libre. Yo discutí con una persona que tomaba ese acto como que ya cambiaba el mundo. China era libre. No sé si lo vieron, estaba en una embarcación, se movía para todos lados, en el río Potomac, con el río, ¿qué se llama? El río de Nueva York, con la Estatua de la Libertad atrás, y una hora leyendo, una hora, leyendo la nueva Constitución de la República China. Y yo a la persona que me dije, pero muchacho, le digo, esto es igual que lo del chico de Venezuela, de Guaidó. No, empieza la independencia. Bueno, chacho, es así. Es difícil hablar con la gente. Y las personas que ven no es ninguna ignorante, es una profesional. Trump lo despidió por extremista este tipo. Y este año se considera nacionalista populista. A ver, yo en general desconfío de estos personajes excéntricos que ofrecen muchos flancos débiles para las críticas. Da la impresión de ser operadores para el desprestigio de la verdadera disidencia. A ver, algo parecido al que significa Biondini en Argentina. Usted tiene una foto con Biondini y al otro día le pegan de todos lados. Y no estoy diciendo que sea bueno, sea malo, peor o mejor. Pero usted tiene una foto con Biondini y al día siguiente le pegan de todas partes. Y pasa con este hombre también, con este hombre con Steve Bannon. Por eso, en estos momentos de determinaciones, hay que estar atento a la maniobra del sistema. Es muy evidente la maniobra que se vende en todo el mundo, por el cual Trump es el abanderado que nos va a sacar del nuevo orden mundial. A ver, permítame el derecho a la duda. Yo le voy a creer cuando vea cosas concretas y no zaraza. Casi 4 años en el gobierno, no metió preso a nadie, tiene el país incendiado y contagiado por gripe, es como poco, ¿no? Ahí me dice, sí, pero liberó miles de chicos de los... ¿Dónde están? A ver, ¿dónde se publicó el procedimiento que usted a los sótanos y libera miles de chicos? A ver, ¿qué gobernante no hace una obra y la publicita? No digo que muestre fotos de la cara a los chicos, porque no lo puede mostrar.
Pero mostrar el operativo, no se mostró nada, iba a meter preso a todo el mundo, no metió preso a nadie. A ver, a la gente le dejo un mensaje final. Si no puede ver lo que viene, puede salir de la casa, quitarse la máscara, salir a caminar y respirar profundamente. Las paredes se están cerrando, las rodillas se cerrarán en el cuello de todos en los próximos meses. Vamos a terminar. Desde que comenzó la historia con el COVID, pregunto si cuando pase todo se van a hacer cargo los políticos, periodistas y los médicos por el pánico que sembraron. Pero con los profesionales de salud hay un plus. Son los que desertaron, aduciendo cualquier enfermedad, estrés, miedo a contagiarse de una gripe. Porque como médicos sabían mejor que nadie que era una gripe. ¿Eso va a quedar así? ¿Van a regresar a sus puestos como si nada hubiese pasado? ¿No diferenciándose de aquellos que no abandonaron la trinchera? ¿Estamos ante otro hecho sin sanción? ¿Dónde quedó la abnegación de los médicos y enfermeros con las que nos criamos? ¿En las oficinas de un sindicato? Todos los días el sistema nos muestra que hace lo que se le canta. El miedo le dio muchos resultados. Entonces los virreales locales tratan de sostenerlo, porque es la única alternativa de gobierno que tiene. Miedo, miedo, más miedo. Y escondidos detrás de él avanzan día a día. Yo pido a los oyentes, por favor, que me certifiquen datos que me llegan y no puedo corroborar acerca de usurpaciones y tomas de tierra en la zona de Seiza. Me hablan de casas ya construidas y que están tomando los presos liberados y además villas que se están construyendo. Lo mismo la gente de Santa Fe. A raíz de la expropiación de Vicentino en Reconquista, me dicen que han llegado micros desde Buenos Aires y el Chaco para la ocupación de parcelas, tierras y algodonales. Tengo audios en ambos casos, pero necesito más confirmación, lo mismo de cualquier otro lugar del país. Ya funcionarios del gobierno, como la señora que está a cargo del servicio penitenciario, están hablando del recrudecimiento de atentados contra la propiedad luego que pase la cuarentena. A ver si la tenemos clara. Lo que más resultado le dio al gobierno es tener a la población reducida por miedo. Cuando pase la gripe vendrá el terror del delito. El tema es tener a la gente encerrada. Los que tanto leen y ven videos, busquen reportes de la vida en la Unión Soviética y en los países satélites. En vez de mirar tanto el futuro, repasen el pasado. Así conocerán vuestro futuro. Buenas noches.